Muy bien, mate en mano, ya lo vemos al gaucho Kicilevsky. ¿Cómo está usted, Marcos, querido? ¿Cómo le va? Tanto tiempo, Kicilevsky, ¿cómo lo extrañábamos? Y La sí, verdad, yo también, es mutuo, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo le va? la ¿Cómo verdad que están las cosas usted por Nadia? ocupa esos espacios difíciles de llenar, porque el afecto es tan grande y lo que usted nos brinda es tan grande que, bueno, no podemos llenarlo con cualquier cosa. La verdad, dejamos No, no, por este supuesto. lugar es Kicilevsky. Terminamos media hora antes porque este lugar de Es más, hicimos media hora de silencio la vez pasada en honor ¿Media hora de qué? de silencio, que era el bloque suyo. ¡Wow! ¡Wow! No sé si me honra o no. Sí, no, siempre lo, no, siempre lo. No, pero es broma, no, no. No, no lo hago solamente porque usted sabe que el tiempo en el aire es tirano. No entendí el dilema, porque entré tarde, agarré la película empezada Sí. y Marita mandó que yo tengo que actualizar en algo y completar información y no entendí sobre Ah, no, qué. no. Estábamos hablando, porque ella recordó que esta semana también se produjo la apertura de la frontera siria para algunas familias en más del Jam, donde fue el Mm. atentado, donde cayó el misil y mató a 12 chicos y dio a muchos otros más. Y se abrió la frontera para que las familias se puedan encontrar, las familias sirias con las familias israelíes. Eso era, las familias Ah, drusas. ok, ok. Entonces, Sí, fue muy importante la visita de los... seguramente Marcelo tendrá más información. Eso es lo que. no, nos enteramos de la visita de los jeques Ujú. drusos en Israel, más de 100 jeques drusos que visitaron Israel durante un solo día y que visitaron la tumba de Yitro, o sea, de Nevi Shuayev, en la Baja Galilea y que, bueno, se armó un poco de lío ahí, ¿no? Los festejos incluyeron disparos al aire, como suele ocurrir más típicamente en el sector árabe, y Ujú. salió una mujer herida y todo, bueno, quejas de que la policía no estaba ahí y un montón de cosas. Pero bueno. Pero lo vimos como un buen gesto, ¿no? Como un gesto de Ah, sí. acercamiento. Sí, 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 por supuesto que hay. eh, Esto es en el contexto de la revuelta en Siria contra el régimen de Bashar el-Assad, en el que el paradigma islamista radical sunita es el que se hace con las riendas del poder. Ujú. Al-Julani, este señor Ahmed Ashara, que es, no sé si salido siquiera de las filas de Al-Qaeda o continuador de Al-Qaeda, es el fundador del Frente Nusra ahí en Siria, que no es otra cosa que la sucursal de Al-Qaeda en Siria, y que, bueno, automáticamente se produce una amenaza sobre el resto de las minorías que no son musulmanas sunitas radicales como ellos, a saber los kurdos, a saber los drusos. Y entonces existe un pedido de protección a los drusos y un compromiso verbalizado ya de Israel de proteger a la minoría drusa en Sí. Siria. Uh -huh. También hubo una muerte masiva de cristianos. Muerte de, yo no estoy, no estoy recibiendo buen sonido, no sé si se puede mejorar. Puede ser el retorno para Marcelo Andy. Sí, no es de volumen, es de nitidez. Ahí estamos mejor. Probamos, pero no era de volumen, era de nitidez. Bueno, sigamos, sigamos mientras. Nitidez, tiene razón, nitidez. No, la pregunta era si también hubo una matanza de cristianos en la zona. Una matanza de cristianos en este tiempo. Sí, sí, sí. Sí, puede ser, puede ser. Mire, en Israel hay una tradición de querer proteger a las minorías que están del otro lado, ahí en el Líbano y en Siria, y en general, bueno, funciona con responsabilidad limitada, ¿no? El caso más
más histórico, más concreto, es precisamente el de los cristianos en el Líbano, de los maronitas, lo que se llamó el ejército del sur del Líbano, Tzadal se llamó, ¿no? Badrom Lebanon, el ejército del sur del Líbano. Y finalmente, bueno, terminada la presencia de Israel en el Líbano en el año 2000, un poco el ejército del sur del Líbano quedó librado a su suerte. Por eso los experimentos de protección de Israel hacia minorías en un país vecino, hay que ver cuánto pueden ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Bueno, muchas familias del Sadal que están viviendo en esta zona y en Naharía específicamente. Muchas familias del Sadal, Niki, están viviendo acá, son una colonia importante. Sí, sí. Así es. Bueno, hablando de un poco de estas esperanzas y estos movimientos y demás, a mí me gustaría salir del día a día, de la urgencia. ¿Usted me escucha bien? Voy descifrando en el camino. Se me escucha mal, se me escucha mal. A ver, ahí está mejor. Ahí está mejor. Sí, Ahí. hay que ver porque si estás transmitiendo por el micrófono de No, el mío. mesa o por el de los audífonos, ¿eh? Hay que... No, Ok. Bueno, ahora dice está mejor. Decía, con aquellos intentos que ha habido en el país y que sigue habiendo de movimientos por la paz. No todos son movimientos de guerra. Hay históricamente en Israel movimientos que han procurado llegar a la paz con los distintos conflictos. ¿Podemos hablar de ese tema? Sí, lo primero que hay que decir es que la sociedad israelí no es pacifista. Yo me acuerdo todavía en la época que estábamos en Nueva Sion con el legendario y todavía sublime Guillermo Atlas como director, con el que decíamos, somos pacifistas pero no comemos vidrio. Eso es lo que decíamos, ¿no? Allá en... ¿qué quiere decir esto? Que un poco los movimientos pacifistas en Israel se van a remontar a un poco antes nada más de la guerra del Líbano, cuando en 1977 visita Anwar el-Sadat y se funda Shalom Achshav, o sea, el movimiento Paz Ahora. Pero el movimiento Paz Ahora lo que estaba tratando de hacer era apurar algo que ya se veía venir, que es la paz con Egipto. Recordemos que la paz con Egipto, que la hizo Menachem Begin, el líder de la derecha democrática en Israel, no es una conversión de Begin en izquierdista, sino que él cuando hizo la paz con Egipto estaba siguiendo al pie de la letra la doctrina de su mentor Jabotinsky. ¿Qué quiere decir esto? Jabotinsky es el autor del famoso artículo El muro de hierro, la muralla de hierro. ¿Qué decía la muralla de hierro? Básicamente en telegrama, los árabes no se van a conformar con que estemos acá, por lo tanto hay que construir un ejército muy fuerte. Él es un poco, se lo considera incluso bueno, el movimiento de él se llamó revisionista, pero lo bautizaron desde afuera como el fundador del sionismo militar, ¿no? Cuando después David Ben Gurión terminó haciendo exactamente lo que decía Jabotinsky, en el sentido de construir el ejército más poderoso del Medio Oriente, y cuando los países árabes y los árabes en general se dieran cuenta, les cayera la ficha que estamos aquí para quedarnos y tiendan su mano de paz, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tender su mano de paz. Es decir, Jabotinsky no pregonaba la guerra eterna, como algunos intentaron pintarlo. Claro. Y entonces Begin no se convirtió en izquierdista. Begin hizo lo que dijo Jabotinsky, ni más ni menos. Ahora, el movimiento Paz Ahora
se va a hacer famoso más bien no en esa circunstancia, sino en la guerra del Líbano. ¿Por qué? Porque la guerra del Líbano 1, fue la primera guerra que por lo menos la mitad de la población israelí pensaba que no había que lucharla o que no era necesario lucharla, que se pudo haber conseguido la solución por otros medios. Es decir, una guerra de alternativa en contraposición con las guerras de no alternativa que fueron las anteriores, la guerra de la independencia, la guerra de los 6 días, la guerra del Día del Perdón. Con la guerra del Sinai en el 56 podemos discutir, ¿no? Pero también había una situación de amenaza existencial. Entonces también. Ahora, en la guerra del Líbano 1, la del 82, había una situación de no de invasión como las anteriores y de intención de destruir Israel por los países árabes, sino había una situación de que la OLP desde el sur del Líbano nos lanzaba muchos misiles Katyusha. Y entonces había que hacer algo. Es cierto, había que hacer algo, pero no necesariamente una invasión como la que se planteó. Entonces, la mitad de la sociedad estuvo con el gobierno, también de Menachem Begin, y dijeron, no, es de no alternativa porque los misiles Katyusha violan la soberanía y por lo tanto son una amenaza existencial. Y estaba la otra mitad que decía, sí, pero es una amenaza existencial que no nos puede y por lo tanto es una guerra asimétrica, es una guerra de un ejército con armamento pesado contra una banda de terroristas que nos lanzan cohetitos. Y entonces, ante el hecho del empantanamiento en la guerra del Líbano, este movimiento se hizo muy, muy significativo en la sociedad israelí y se recuerda la famosa manifestación de los 400.000 en la Plaza Reyes de Israel, futura Plaza Rabin, donde de ninguna manera cabían 400.000. Simbólico. Simbólicamente la Plaza de los 400.000 y la manifestación en Jerusalén, donde un militante de la derecha lanza una granada en medio del público, matando al militante de la izquierda o de Shalom Achshav, llamado Emil Grenzweig, ¿no? Este fue como un momento muy fundacional, tanto en la sociedad israelí, que de repente se divide en este tema, en esta pregunta de nosotros podemos no pelear una guerra, podemos combatir el hecho de las guerras. Bueno, no era el hecho de las guerras en sí. Acuérdese que muchos de los militantes de Shalom Achshav, de Paz Ahora, eran de la izquierda en el sentido de apoyar la solución de territorios a cambio de paz y de no iniciar guerras. Pero no eran pacifistas. Esos mismos, yo me acuerdo de madrijim míos, por ejemplo, habían luchado en las guerras anteriores, es decir, sí somos sionistas, sí somos patriotas, sí defendemos a Israel con nuestro cuerpo cuando hace falta. Sencillamente acá no hace falta, ese era todo el mensaje. Y claro, no solamente eso, más. Recordemos, si podemos, que gran parte de los cohetes que caían en nuestra ciudad, acá en Nadaría. Además, por supuesto. Entonces, claro que había, supongamos, una vivencia diferente. Es decir, a Shalom Achshav se lo percibía como un movimiento telavivense de nenes mimados, en definitiva, y de los kibutzim también, y de los kibutzim del sur, valga dicho sea de paso, Claro, ¿no? claro. Que estaban lejos del tema del Líbano. Pero, y yo no sé, habría que hacer una encuesta en retrospectiva, cuántos en Naharía apoyaron al movimiento Paz Ahora en su momento, ¿no? Tengo algunas dudas, permítame Claro, tener dudas, pero claro, bueno, porque la vivencia de cada comunidad es la vivencia de claro. cada comunidad, ¿no? Yo me puedo recordar en ese momento, yo todavía estaba en Argentina, y recuerdo que fuimos a una charla de alguien de la Embajada de Israel que decía, ustedes están en la guerra de Malvinas, mientras que Israel está luchando en otra guerra, porque pareciera ser que todo estaba, para el ambiente judío también estaba todo ocupado por Malvinas. Entonces, nos marcaba el paralelismo
de ambas guerras, ¿no? Claro, claro. Le voy a poner el ejemplo de hoy en día. Los familiares de los secuestrados, lo que es la plaza de los secuestrados, lo que es la manifestación de Begin, Sí. no es una manifestación pacifista. Los familiares de los secuestrados tienen claro que hay que destruir al Hamas en defensa propia. Eso está clarísimo. No están diciendo no a las guerras. Una canción pacifista sería Shir LaShalom, ok. Y justamente salida de las filas del ejército, de uno de los conjuntos de las bandas musicales del ejército. Pero los familiares de los secuestrados no están diciendo no a las guerras, están diciendo no a la guerra ahora. Primero saquemos a los secuestrados. ¿Quieren que declaremos el fin de la guerra? Bueno, declaremos. Después el Hamas, cuando nos ataque de nuevo, porque nos va a atacar de nuevo, porque está en el acta fundacional, porque está en la teología del Hamas, no solamente en su ideología, no se preocupen, nos van a atacar de nuevo. Y entonces ahí, con los secuestrados ya en casa, vamos a poder destruir al Hamas. Es claro. Es un llamado a la guerra después. Eso es lo que están diciendo los familiares de los secuestrados. Es decir, yo quiero poner en claro, ¿cómo se dice? En perspectiva, el hecho de que los movimientos de protesta contra la guerra en Israel en general no son pacifistas, sino que están muy enraizados en el terreno con mucho conocimiento de causa. Le voy a dar un ejemplo. Okay. Quizás un movimiento más ignoto, menos conocido, es uno que se llama Combatientes por la Paz. Combatientes por la Paz está formado por ex soldados y oficiales del ejército israelí y ex terroristas, directamente. Gente o que ha colocado bombas, o que ha hecho pintadas, o que ha lanzado piedras contra vehículos del ejército en los territorios, que en la cárcel les cae la ficha de que por esta vía estratégicamente no estamos logrando los objetivos. Es decir, sería un estilo Gandhi. Gandhi tampoco era pacifista, sino que decía el camino tiene que ser la no violencia, pero como un camino de confrontación, no como un camino de florcitas y Beatles. ¿Se entiende la diferencia? Y entonces ellos dicen, nos vamos a juntar con soldados y oficiales israelíes que dicen exactamente lo mismo, que la guerra realimenta la guerra y el odio de ambas partes, y vamos a intentar hacer la paz. O sea, los movimientos de coexistencia. Pero ellos pierden, al pasar esto, ellos pierden legitimidad ante su propia gente. Eso por supuesto. Por supuesto, la tara o la enfermedad crónica de todos estos movimientos por la paz, tanto del lado israelí como lo poquito que se intentó del lado palestino, tienen ese defecto. Sobre todo si hablamos de Shalom Achshav o de Mujeres de Negro o Hay un límite, Yesh Gvul, si se acuerda. Sí, todo también el movimiento de las tropas de comandantes y de conciencia, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El movimiento de, negadores de conciencia o que se resisten a las leyes por motivos de conciencia. Bueno, yo no sé cuánto eso se articuló en un movimiento o que era actitud de aquellos individuales. Militares que estaban en contra de la guerra, que sí tenían un movimiento, que sí había un movimiento. Sí, pero lo que quiero decir es, uno se preguntaba siempre, ¿dónde está el paralelo del lado palestino? ¿No? Y del lado palestino, grillitos, o sea, hay un movimiento, por ejemplo, que se llama Mujeres hacen la paz. Es un movimiento divino basado también en un éxito concreto que tuvo un movimiento similar en Liberia. En Liberia se juntaron mujeres
a un lado y al otro de un conflicto civil que tenían adentro, una guerra civil, Sí. rodearon el Parlamento, acamparon alrededor del campamento, alrededor del Parlamento, y dijeron, nosotros de acá no nos movemos hasta que ustedes, los hombres, que se creen tan inteligentes, no saquen fumata blanca con un acuerdo de paz. Le preguntaron, bueno, pero ¿qué tipo de paz apoyan ustedes? No me importa. Dijeron, no nos importa qué tipo de paz. Ustedes lleguen a un acuerdo porque los que se están muriendo en las guerras son nuestros hijos. Las mujeres hacen la paz en Israel, Nashim Osot Shalom. Intentan enviar un mensaje similar. No prende el mensaje mucho. Son un movimiento existente. Hay muchísimos movimientos de coexistencia en Israel de árabes y judíos o de palestinos y judíos israelíes que intentan... Proyectos más que movimientos, ¿no? No, son movimientos bastante articulados. Te voy a dar otro ejemplo. Uno de ellos se llama Raíces. Raíces es un movimiento que plantea una solución creativa que incluso la gente de Shalom Achshav y de Meretz los han ninguneado. Y no entienden que por lo que es, primero, es el primer movimiento de habitantes de los territorios de Judea y Samaria, junto con palestinos de Judea y Samaria. Eso para empezar. Eso es una gran novedad. Gente que en realidad correspondería al ala ultraderecha de la sociedad israelí, se sientan, y que son del público de Kippah Tejida, o sea, Datim Leumim, religiosos nacionales, se sientan a hablar con palestinos y tienen un movimiento, y tienen un liderazgo, y tienen estructura, y tienen presupuesto. Y lo otro que la gente de Meretz y Shalom Achshav está ninguneando es el plan concreto de paz que tienen ellos. Ellos tienen un plan de paz que el título es dos pueblos, un estado, o algo por el estilo, dos naciones, un estado, que consiste... un solo estado binacional. No es un estado binacional. Ellos dicen así. Dado que los judíos pensamos que tenemos derecho a toda la tierra de modo histórico ancestral, y dado que los palestinos dicen lo mismo, entonces vamos a hacer una especie de Unión Europea en la que haya libertad de movimiento y habitacional para todo el mundo, pero cada uno vote a su parlamento. O sea, usted puede ser un palestino de Jenin, se muda a Tel Aviv, no puede votar a la Knesset, tiene que votar en el parlamento del Estado palestino, aunque viva en Tel Aviv. No tiene ciudadanía israelí, tiene ciudadanía de esa confederación techo que la podemos llamar israelolina o palestriel, no sé, un nombre así híbrido. Y entonces cada uno vive en su estado, cada uno puede vivir en toda la tierra de Israel para nosotros y en toda Palestina para ellos, pero cada uno mantiene su mayoría étnica en su propio parlamento, y entonces no se ve puesta en juego, no se ve en peligro la mayoría judía en el Estado de Israel, y ellos no ven en peligro la mayoría palestina en el Estado palestino. Territorialmente, Cisjordania y Gaza, Judea, Samaria y Gaza para los palestinos, Israel para Israel. Yo como habitante de Modín me puedo ir a la ciudad de Ariel o a la ciudad de Ma'ale Adumim y seguir, ¿qué es lo que ocurre ahora, de hecho? Con la parte judía ocurre eso, con la parte palestina, bueno, que ocurra eso también. No importa si es practicable o no, porque me tienen que decir qué pasa con la capital y qué pasa con el Hamas y qué pasa con un montón de cosas. Claro. No decimos eso, pero decimos, es la primera idea en décadas fuera de la caja. Que alguien que pensó más allá. Sí. Más allá de dos estados para dos pueblos. No quiero establecer esta abrumadora, quizás, diferencia cultural, donde nosotros somos los que hacemos las canciones de paz y los poemas de paz y escribimos por la paz y enseñamos por la paz a los chicos y demás,
Y por el otro lado, como bien usted dice, no vemos el mismo trato, pero seamos conscientes, en el otro lado hay un esquema de vida bajo un régimen que no le permite el desarrollo de nada. O sea, es un régimen autoritario, fundamentalmente de dictadura. Tal Eh, cual. de todos modos, tampoco ha pasado en Siria y tampoco ha pasado en el Líbano, tampoco ha pasado en otros países escuchar canciones de la paz en árabe. Eso es algo que Sí. me llama la Yo atención. creo, yo creo que lo que está señalando Marcos está en la clave de lo que se ve hoy en día, sobre todo después del 7 de octubre, como el gran fracaso del pacifismo, entre comillas, en Israel, que repito, yo creo que no es pacifismo, es intentar apostar por otro lado, pero si nos atacan nos defendemos con la guerra. Eso es sería un poquito la fórmula. Pero el fracaso está dado ¿por qué? Porque parte o ha partido en general de dos suposiciones que a mí me parecen erradas. Una es, y esto en nuestras charlas, en nuestros marcos allá en Argentina, todavía lo formulábamos de esta manera. Primero, yo con los locos del otro lado no tengo lo que hacer, tengo que tratar con mis locos. O sea que por eso mi reclamo de no guerra o de buscar una solución diplomática está dirigida necesariamente a mi propio gobierno y sin pedirle nada a la otra parte. Por otro lado, No, pidiéndole, la pero otra, sin esperar que respondan, digamos. claro, la otra suposición que a mí me parece más errónea todavía y que Ujú. nos explotó en la cara el 7 de octubre es nosotros somos los más fuertes y por lo tanto depende más de nosotros que de ellos traer iniciativas de paz y proponérselo a la otra parte, donde subconscientemente lo que estamos diciendo la otra parte no es solamente la más débil, es la más imbécil y es una caja cerebral cerrada que no tiene pensamiento. O sea, un menosprecio total por el jugador que está del otro lado del tablero. Es como mucha condescendencia y mucha soberbia. Y eso nos hizo olvidar que de la otra parte, del otro lado, hay un actor que es adulto, que no es un niño, no es el buen salvaje de Montesquieu, no es un indígena que no entiende las cosas. Al No, no. contrario, es una Bueno, persona quizás, adulta que entiende las cosas de otra manera y de una manera que nosotros no entendimos, que tiene que ver con lo islámico. Nosotros pensamos que ellos piensan de nuestra manera y hoy en día está habiendo una revolución dentro del Shin Bet y de la inteligencia militar que empieza por entender, espero que lo entiendan y que tomen recaudos para el futuro, de que nosotros pensábamos que del otro lado pensaban igual que nosotros, en términos de territorios, en términos de dinero, en términos de un montón de cosas que vimos que eran falsas. yo lo que quiero establecer en este caso, que me parece que el error fundamental o de cosas que han pasado es no, yo no creo que la parte de la base, cuando se hace al principio del conflicto, puede ser que ellos hayan estado en un estado diferente. No digo menor, pero sí con un desarrollo diferente, con la posibilidad de desarrollo diferente. Pero hoy la globalización ha llegado a todos. Entonces, ellos también son parte de la globalización. El error es pensar que esa parte del mundo no se desarrolla. Y yo creo que hubo señales, y le voy a decir cuál para mí era una señal increíble, cuando ellos tiraban globos, cuando Ujú. nosotros tirábamos bombas, ellos tiraban globos y prendían los campos nuestros. Y no sé si cuánto tiempo y cuántas pérdidas le llevó a Israel solucionar un problema tan tonto como globos que prendían fuego. ¿Me explico? Sí, pero ¿cómo relaciona eso con la globalización? ¿Por No, globo porque yo digo, globalización? no, quiere Una decir que palabra.
No, quiero decir que hay un factor pensamiento más allá de las herramientas que tengan. Sin herramientas han podido hacer unos daños increíbles y nosotros no pudimos entender que ellos seguían avanzando en su desarrollo. No podíamos, nosotros no, usted y yo no, pero quienes eran responsables de esto. Eh, hay seguramente hay muchas cosas para decir de la desidia, de la falta de respeto hacia el otro, en fin. Hoy mismo escuché un ministro diciendo que hay que darle algún crédito importante a Hamas por todo lo que hizo, por toda la organización de lo que hizo y demás. Me dejó asombrado, me dejó asombrado que un ministro de Israel diga una cosa así. No, lo que yo creo que, bueno, no escuché a este ministro, ¿qué? ¿Ahora? ¿Dijo algo así? En el día de hoy dijeron algo como que Sarik, la TED Credit, ¿no? Eh, No, yo entiendo lo que dijo y lo dijo también Herzi Halevi, el comandante en jefe. La sí, hicieron bien. Desde el punto de vista de ellos hay que no solamente criticarnos a nosotros por la concepcia y por no haber entendido que del otro lado se estaban armando y se estaba armando este operativo, sino que el Hamas, por un montón de actos que hizo, logró estafarnos, logró engañarnos. Eso lo dijo Herzi Halevi también, y es un mérito de Hamas el desde el mérito, punto de vista de ellos. el mérito de Hamas. No, no solo criticar la error nuestro, sino el mérito de ellos. Pues Yo fue una digo, operación bien planificada y bien ejecutada, no hay nada que hacer. empezamos a entender esto. Tendríamos que también entender que la guerra ya probamos. En la guerra ya probamos. Al igual que ellos, quizás ellos no vayan a cambiar su concepción. Pero solo sí tenemos que entender que con la guerra ya probamos y no Sí, esa es la logramos el otra, objetivo. pero esa es la otra suposición y el otro argumento de los movimientos de paz. Hoy en día tenemos que agregar, con las propuestas de paz también ya probamos. Le voy a dar otro ejemplo. Ujú, Hoy en día, bueno, sin ir más lejos, no me voy a remontar a la partición del 47, pero sí a la propuesta de paz de Olmert del 2008 ujú. y a la propuesta de John Kerry de 2014 y a la propuesta de Donald Trump de 2020. ¿Cuál es la actitud palestina permanente? El rechazo y la violencia, porque además salen a tirar piedras otra vez cuando esto ocurre. Así es. Entonces, bueno, uno tiene que ponerse a pensar qué está pasando del otro lado, no si nosotros no tenemos que seguir tendiendo la mano de paz. Supongamos, yo quiero seguir tendiendo la mano de paz, pero le voy a dar otro ejemplo, que es el ejemplo conceptual, el aspecto conceptual. Hoy en día hay una parte del establishment palestino, de la autoridad palestina, Ujú, que sigue diciendo la solución de dos estados. O sea, queremos un estado palestino ujú. no en lugar de Israel, sino al lado de Israel. Perfecto, solución de dos estados. ¿Qué es lo que no están diciendo? Lo que nosotros dábamos por obvio y que no tenemos que dar por obvio. La continuación de la fórmula no es dos estados, es dos estados para dos pueblos. Exacto. Y ellos ya lo dijeron, y lo decía Saeb Arikat, ya fallecido, nunca, y reitero, nunca vamos a aceptar la naturaleza judía del Estado de Israel. Nos puede gustar o no esta especie de piedra o de palo en la rueda de la paz que puso Benjamin Netanyahu ya en los años 90, es decir, o en los 2000, que tenemos que exigirles el reconocimiento de la naturaleza judía del Estado de Israel. Y yo mismo decía, bueno, no, Bibi, basta, deja de poner palos en la rueda. Pero más que este palo en la rueda, a mí me dejó pensando siempre la respuesta de los palestinos. ¿Cómo nunca? Si decimos dos estados para dos pueblos, y hay muchos israelíes que estamos dispuestos a aceptar un Estado para el pueblo palestino, es por lo menos justo que vos digas también un Estado para el pueblo judío. Y yo puedo decir, ¿él me tiene que reconocer la naturaleza del Estado judío? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no se trata Eso no, no solamente de fijar tenemos duda. fronteras, No se quiero yo trata de quedar, conceptos. no quiero yo quedar en el lugar de defensor de uno u otro lado. En tal caso tendría que defendería nuestro. A lo que voy es que hay
que partir de una concepción en que el otro lado existe tal cual como dijiste vos hace un momento, que existe y tiene una forma de pensar que no es la occidental y cristiana, por decirlo de alguna manera, y hay que adaptar una solución para también ese pensamiento. ¿Me explico? O sea, hay que intentar incluir en el pensamiento el de ellos, no que el nuestro se imponga por sobre el de ellos, sino que llegar a un acuerdo entre ambos pensamientos. Es una utopía, quizás. Es una utopía. Sí, hay que sentarse y reflexionar mucho cómo se hace para que el hecho de que la tierra de Palestina, que es sagrada para ellos, ahora intento hablar en el lenguaje de ellos, que es sagrada, que es dar al Islam, el Sí, espacio sacralizado sí, de la paz, donde ya hubo soberanía musulmana y por lo tanto ya se convirtió en tierra sagrada y por lo tanto no se puede imponer una soberanía judía o cristiana en esos territorios porque entonces sería un retroceso teológico. Es decir, el profeta Mahoma ya había superado al judaísmo y al cristianismo y de repente otra vez los judíos son soberanos, no lo podemos permitir. Y además es profanar la tierra sagrada musulmana. ¿Cómo se hace? La pregunta sería, continuando su pensamiento, para que en ese razonamiento se contemple de alguna manera, por medio de algún fallo alágico moderno, globalizado, musulmán, pero en el Medio Oriente, no en Italia o en Canadá, eh, para que sí ese mismo paradigma islamista tolere una soberanía judía en Israel, sin llamarla quizás soberanía judía, no sé. Estoy pensando en voz alta ahora, ¿eh? Estoy tratando sí. de ser creativo con usted. No quiero ser peyorativo hacia nosotros mismos, pero si nosotros tuviéramos la solución, Marcelo Kicilevsky y Marcos León, tuviéramos la solución, dudo mucho que estaríamos en este momento hablando de Radio Nacionalidad. Ah, ¿no era eso? ¿No teníamos la solución? ¿No nos Oye, habíamos convocado para resolver el conflicto en el Medio Oriente, Marcos? bueno, entonces, escuchen, Andy, llevate el programa, yo me quedo con Kicilevsky hablando de... ¿Cuántas horas hemos dedicado a esto, Kicilevsky, en la vida? Sí, horas de cafés ahí ¿Cuántas? en los ¿Cuántas? cafecitos de Buenos Aires. De discusiones y idas y venidas sobre esto. Yo igual, a pesar de todo, quiero decirle que tengo un dejo de optimismo. No sé si lo voy a ver yo, pero creo que en algún momento va a tener que pasar, va a tener que pasar. Yo tengo miedo, decía yo en el editorial mío de hoy, quiero hacer algo más y mejor por este mundo que lo que ya hicimos y le estamos dejando a nuestros hijos, porque creo que ya somos la generación que le estamos dejando este mundo a nuestros hijos y somos muy responsables. Ya no es que esto viene de años y otro, nosotros estamos acá, estamos en este momento, somos la generación que le va a dejar este mundo a los hijos. Tenemos la obligación como generación de hacer algo, dejar algo mejor que esto al menos, intentarlo, Sí, nosotros intentarlo, estamos, dejar un nosotros, camino. sí, sí, y yo creo que el camino, esa generación nueva lo va a empezar a recorrer con mucha más sabiduría que nosotros, me parece, ¿eh? Sin O sea, duda, hoy en día, con los desarrollos tecnológicos, etcétera, sin duda. Bueno, no, le no voy a dejar, solamente, pero no solamente, no, Marcos, ellos han vivido el 7 de octubre. Ellos han vivido el 7 de octubre en y nuestro, han vivido también la solidaridad y han sacado afuera lo mejor de la sociedad israelí, tanto en términos de presentarse al ejército a defender el país a pesar de los errores, como a soñar con una sociedad israelí reparada, que se pueda curar. Lo van a hacer ellos, no nosotros. seguro, ojalá que sí. Inshallah.
decía un amigo, Sí, ¿no? un vecino que tengo. David Freue dice, a Marcelo lo veo en su programa por YouTube todos los días, un periodista muy capaz. Así es, por eso está aquí también David, te agradecemos y es un buen pie para decir que el señor Marcelo Kicilloski está todos los días en su canal a las 22 horas. ¿Cuál es su canal? Marcelo Kicilloski en YouTube. Y si no encontrás, acá en nuestro canal tenés el link que te lleva directamente al canal del señor Marcelo Kicilloski. Marcelo, un gusto como siempre. Lo extrañaba, espero no tener que extrañarlo la semana que viene. Sí, yo creo que vamos a estar acá la semana que viene también. Cualquier cosa avisamos. Un abrazo muy grande. Abrazo enorme. Buena semana.